¿Cómo les va? Pues vamos a comenzar. Hace 2 semanas empecé a compartir sobre el tema de la Cuaresma. Hablaba de cómo la creación perfecta fue corrompida por la desobediencia humana y sus consecuencias, y del pacto de Dios con Noé, de que nunca más la tierra volvería a ser destruida con un diluvio. Y luego hablamos de oscuridad, de Abraham recibió un pacto por parte de Dios y él quedó hundido en una oscuridad muy, muy densa. Y eso era para que nosotros recordáramos o para anunciarnos de cómo Jesús quedaría hundido en una profunda oscuridad en nuestro lugar, para que nosotros pudiésemos disfrutar de su luz. La semana pasada hablé sobre el león de la tribu de Judá, la Pascua y el Rey. Compartí de cómo Jesús nos demostró su gran poder a través de la debilidad, su señorío a través del servicio y su reinado soberano a través del autosacrificio. Jesús fue inmolado porque Él era el león y fue coronado porque Él es el cordero. Jesús es nuestra Pascua, santo, perfecto, inocente, sin pecado. Jesús untó su propia sangre sobre los postes y el dintel de nuestra vida para protegernos y salvarnos del ángel de la muerte. Jesús es nuestro Rey y sumo sacerdote. Su reino no tendrá fin y cada día, eso es algo que con frecuencia olvidamos los cristianos, cada día Jesús intercede por nosotros. ¿Cómo ven? ¿Lo necesitan? Amén. Cada día. En mi caso, tal vez miles de veces al día. Hoy voy a hablar sobre el Hijo, la roca, el desprecio y el abandono. Todavía con el mismo tema de la Cuaresma. Hablando sobre el Hijo, la Cuaresma es una época de arrepentimiento y humildad. Un tiempo en el que estamos llamados o somos llamados a considerar nuestro pecado y la fragilidad humana a la luz del esplendor y la perfección de Dios como nuestro Rey. Como ya lo sabemos, el libro de los Salmos está lleno de lo que se conocen como salmos mesiánicos, salmos que anunciaban de antemano eventos de la vida de Jesús como el Mesías. Justo empieza en el segundo capítulo. En el libro de los Salmos, el capítulo 2, es uno de los que se llaman salmos reales, que significa que son salmos que se enfocan en el carácter de Dios como Rey. Los salmos reales, el Salmo 2 es el primero de muchos de ellos. Vamos a leer en Salmos capítulo 2, del versículo 1 al 6. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Uno de los versículos que
que en la Biblia para mí son un poquito como sorpresivos es precisamente el versículo 4, que dice que el Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Pueden ustedes imaginarse a un Dios que se burla? Porque está hablando de un Dios que se ríe, pero luego dice que se burla. Como humanos nos hemos encargado de muchas veces quitarle derechos a Dios. ¿Me explico? Porque a veces nosotros pensamos, no, es Dios, no, ¿por qué va a hacer eso? Bueno, Dios es Dios. Y como dijo el sacerdote Elí, Él sabe lo que hace. Nosotros tal vez el 50% del tiempo no lo sabemos, lo que hacemos. Pero Dios siempre sabe lo que hace, ¿cierto? A veces nuestra mente humana nos obliga a encajonar a Dios y a quitarle cosas que creemos que Él no debe de hacer o no puede hacer, pero Dios es Dios. Recordemos esto, ¿verdad? A mí me sorprende esto que diga, el Señor se burla. Yo no puedo imaginar a un Dios burlándose. Al Dios de nuestra vida, no lo puedo imaginar burlándose. Pero ahorita vamos a ver de qué se tratan esos reyes de los que habla el Salmo. Este Salmo comienza con una pregunta que se responde sola. Muestra la rebelión y el deseo de los reyes y las naciones por liberarse del yugo de Dios y conspiran contra el verdadero rey. La reacción de Dios, el que está sentado en el cielo, en el trono del cielo, es una risa despectiva. ¿Por qué? Porque Dios es alguien de quien nadie puede burlarse. ¿Cierto? Todos, todas, casi, menos Rebeca, tienen hijos. A veces los hijos nos dicen, no, es que me pasó esto, y nosotros ya sabemos que no es cierto. Se pelean con un amigo en la escuela y llegan con un rasguño aquí. Ah, es que pasé cerca de un árbol y me rasguñó. Por favor. Es lo que Dios hace con nosotros. Ah, Señor, es que no me di cuenta. Pues si Dios conoce el corazón, ¿verdad? Entonces, Dios es alguien de quien nadie se puede burlar. El apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo aclara de esa manera. Después, en el mismo Salmo, Dios se refiere a Jesús, su Hijo, que es el verdadero y único Rey, el que vendrá y conseguirá todo lo que inicialmente era esperado del descendiente de David, el rey de Israel, y de todo su linaje. Todo es suyo. Jesús reina sobre todos los falsos reyes y naciones, mostrando la actitud de que los rebeldes que la actitud de los rebeldes no solamente es necedad, pero también puede ser un peligro. Salmo 2:7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como a vasijas de barro. Este salmo es aleccionador en cuanto al juicio, pero también ofrece esperanza porque nos lleva hacia el verdadero y divino Hijo, que vino a ser el único
y verdadero, justo Rey, que obedeció perfectamente a su Padre y rompió el yugo del pecado para hacernos libres. Los reyes de la tierra, de los que el Señor se burla, son los que gobiernan a la vida de las personas hoy día. Vicios, cualquier forma de pecado, oscuridad, maldad, enfermedad, son los que reinan en la tierra, ¿cierto? Casi indiscutiblemente podemos hablar con una persona y darnos cuenta en una conversación normal que esa persona no es completamente sana, ¿cierto? Si ustedes quieren de algo tan simple como que andaba descalzo y le dio una patada a la cama y se quedó con la uña así para el otro lado. ¿Me explico? Pero casi indiscutiblemente nos encontramos con eso. En otras palabras, somos recipientes y víctimas hasta cierto punto de las consecuencias de que el pecado haya entrado al mundo y vivimos y enfrentamos muchas cosas. Los reyes de la tierra de los que el Señor se burla son esos, porque Dios no se burla de su creación, contrario a lo que la gente a veces trata de hacer. Ahora, puesto que Cristo cumplió su misión en la tierra, tuvo el derecho de decir: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él cumplió todo lo que se esperaba de él. Y además, este versículo de veras me encanta. Lo que dice, cómo lo describe el escritor de los Hebreos en Hebreos 1:3, dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Con cuánta razón le dice a Felipe cuando Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús dice: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me has visto? Jesús es la imagen de la gloria de Dios. Continuando ahora con la roca o la piedra. Hay una parábola en el libro en los evangelios en general, que es la parábola de los arrendatarios. En esa parábola encontramos al dueño de una viña, ¿verdad? Que viaja, se va lejos y cuando se va, renta su viña para que otras personas la trabajen. Entonces, mientras él está afuera, él envía a sus siervos para recoger la parte de los frutos de la tierra que le corresponde. Sin embargo, los arrendatarios golpean a los siervos y los mandan con las manos vacías y llegan al punto de que incluso matan a uno de los siervos. Entonces el dueño de la viña dice: voy a mandar a mi hijo. A él sí lo van a respetar, ¿verdad? Porque es su hijo. Era él mismo, vaya, representado en su hijo. Sin embargo, estaba equivocado, porque también mataron a su hijo. En Marcos capítulo 12, versículo 6 dice: le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y arrojaron fuera del viñedo. Jesús explicó el significado de esta parábola citando el Salmo capítulo 118, donde dice: ¿no han leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
En otras palabras, el dueño del viñedo es Dios y su pueblo son los arrendatarios. Dios espera que nosotros como arrendatarios, o en este caso particularmente la nación de Israel, dieran el fruto de sus vidas a través de la adoración y la obediencia. ¿Pero qué hicieron? Rechazaron sus profetas, rechazaron sus mensajeros. Finalmente, Dios envía a su Hijo, ¿y qué ocurre? También es rechazado. Pero no se detienen allí. En su rebelión, además de no respetarlo ni honrarlo como hijo, lo asesinaron. Pero eso no significa que Jesús simplemente fue arrastrado por una tormenta de hombres incontrolables y furiosos. Eso no significa esto, porque su rechazo, el rechazo que Jesús sufrió, fue conforme al plan perfecto de Dios. Dijo Jesús, esto es obra del Señor, y también dijo, nos maravilla. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no son de acuerdo a la lógica humana. Al extremo de que el apóstol Pablo dijo que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo utiliza a Dios para avergonzar lo que la gente valora. El apóstol Pablo dice que lo débil del mundo utiliza a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo necio o lo tonto o lo ignorante del mundo utiliza a Dios para avergonzar a lo sabio. Así como utilizó la muerte de su Hijo para poder darnos vida. La sangre de su Hijo para combatir y perdonar el pecado. Las heridas de su Hijo para sanar nuestras enfermedades. O como decía la semana pasada, el león sacrificado como cordero y el cordero coronado como león o como rey. Dios levantó a Jesús de la tumba porque Jesús venció la muerte. Y Dios convierte a Jesús en la piedra angular de la salvación, la piedra principal. Así que cualquiera que cree en Él puede tener vida. Y no solo una vida común, pero una vida eterna. Hablando acerca del desprecio, ahora, el libro de los Salmos, como ya sabemos, es parte de la poesía hebrea. El libro de los Salmos nos ayuda a encontrar oraciones con las que nos podemos identificar. Ya leímos acerca de Dios burlándose de sus adversarios. Pero el libro de los Salmos expresa el corazón de mucha gente, más que todo de David y otros escritores, por medio de oraciones y canciones. Este salmo que vamos a leer ahorita para mí ha sido un salmo al que vuelvo constantemente. Personalmente ha sido un salmo con el que yo me he identificado durante los más de 30 años que tengo como cristiano. Fue un salmo en el que David expresa el sentir de su corazón y que nos permite a nosotros también ser capaces de abrir nuestro corazón delante de Dios. Salmos 69:1 dice: Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo donde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de Dios. David escribe este salmo y este salmo retrata a un David
ahogándose en sus problemas, un David clamando en medio de una agonía solitaria, abandonado por sus amigos y familiares y siendo atacado por sus oponentes. Ahora, si recordamos bien, David es aquel del que cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. David era considerado el dulce cantor de Israel, el campeón que todo mundo celebraba en las calles. Y ahora, aquí está, siendo la parodia de los borrachos en las tabernas, hundido en la depresión. El Salvador de Israel busca salvación y no escucha respuesta alguna. A veces nosotros sentimos que nuestra reputación es atacada. ¿Y cómo se siente eso? Humillante. ¿Cierto? En todos lados que yo sepa, en todos los países, en todas las culturas, de alguna manera se valora el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre es nuestra hoja de vida, nuestro currículum. Así que cuando sentimos que nuestra reputación está siendo atacada o agredida o quebrantada, nos sentimos que nuestra crisis, nuestra identidad está en una crisis total. Ahora la pregunta es, ¿cómo somos tentados a responder bajo un ataque a nuestra reputación? ¿Somos o tratamos de esconder nuestros defectos cuando estamos en alguna crisis? ¿Cedemos a la desesperación? ¿Alguna vez han visto la película El cielo es real? Véanla, por favor, si pueden. Incluso creo que está para ponerse gratis en diferentes medios, me parece. Esta película retrata a un pastor de una iglesia viviendo una crisis. Siendo pastor, su hijo de repente enferma y parece que todo va a ir mal. A mí me duele ver la película. Me duele ver la vulnerabilidad, el peligro que este pastor enfrenta, o más bien la vulnerabilidad que enfrenta en su fe. Pero retrata a un humano normal, a un humano común que enfrenta crisis a veces en la fe. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en crisis? Muchos años después, el Hijo de David, Jesús, nos encontramos con él y fue rechazado por los suyos. Juan dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Leemos, me parece que es en Mateo capítulo 12, al final del capítulo, versículo 40 y algo. Aún allí leemos que Jesús estaba predicando y su familia, su sangre, entre comillas, vienen para llevárselo. ¿Por qué? Dice ahí, porque pensaban que estaba loco. ¿Sabe qué día? Creo que ayer Luis lo dijo de una forma a mí me pareció muy simpática, que le faltaban 35 centavos para su peso. O como decimos, que le falta una tuerca o así. La familia de Jesús creía que Jesús estaba loco. No solamente sufrió el rechazo de su pueblo, pero también de su familia. Cuando predicaba iban por él para llevárselo a la casa. Un poco antes de que Jesús fuera arrestado y obviamente posterior crucificado, Jesús
entra en el templo de Jerusalén durante la época de la Pascua y expulsa a los mercaderes y a los cambistas. Y cuando ocurre eso, Juan lo narra en el capítulo 2, que se acordaron de lo que dijo el profeta: el celo por tu casa me consume. Ahora, muchos creen que hubo dos purificaciones del templo, una a principios del ministerio de Jesús y otra al final del ministerio de Jesús, pero en la segunda ocasión sí existió así como tal. Desató los eventos que después culminaron en la más grande e inimaginable pérdida de dignidad. El creador del universo fue humillado como un criminal en la cruz. Y estando colgado en la cruz, Jesús oró por sus enemigos y les dio el perdón. Y les ofreció todos los beneficios de su buen nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos perdonados de nuestros pecados. En el nombre de Jesús recibimos la respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús tenemos garantizada la vida eterna y un destino en la presencia del Padre. En Jesús, guarden esto en su mente, por favor. En Jesús hemos heredado una reputación eterna que nunca puede ser empañada, nunca, por nada, por nadie, externo o interno en nosotros. Finalmente, hablando de los abandonados, si se fijan, hoy he compartido mayormente del libro de los Salmos. Vamos a leer Salmos 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mí para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Notan que empezamos leyendo del Salmo 2, después del Salmo 69 y ahora del Salmo 22, ¿verdad? Simplemente hoy ya vimos 3 salmos mesiánicos, solamente hoy, de tantos que hay. El Salmo 22 es parte de otro grupo de salmos que describen el sufrimiento de alguien que está viviendo o reproduciendo los acontecimientos que Isaías narra en su libro, en el capítulo 53, acerca del siervo sufriente del Señor. La primera línea que leemos en este salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya sabemos que es una frase que Jesús citó estando en la cruz, ¿recuerdan? Jesús repitió esta frase. Este salmo fue escrito por David muchas generaciones antes. No sabemos cuál era el sufrimiento que David estaba enfrentando, pero principalmente estaba describiendo de forma profética el sufrimiento que Jesús sufriría en la cruz cientos de años más tarde. Ahora, Jesús siempre, ¿sí? Esta es una de las únicas veces que podemos usar la palabra siempre y estar en la razón. Siempre supo lo que iba a enfrentar, ¿sí? Jesús siempre supo el sufrimiento y el dolor que iba a vivir. Igual que David, Jesús se aferró a lo que es y era verdad, y no a la sensación o a la zozobra o a la aprensión por lo que habría de vivir. Él se aferró a las verdades
sólidas, firmes. Dios es santo. Dios es Dios y está en su trono. Dios ha sido fiel durante toda la vida. Jesús estaba consciente que el mayor sufrimiento que enfrentaría, por cierto, sería el abandono de Dios. ¿Pero por qué sufrir el abandono de Dios? Bueno, pues para que nosotros no tuviésemos que enfrentar ese abandono. Jesús permaneció hasta el final, cargó con nuestros pecados, compró nuestra reconciliación con Dios. La naturaleza de este salmo, naturaleza mesiánica, se aclara cuando David declara que tanto las generaciones pasadas que ya murieron como las futuras que aún no han nacido sabrán que su Dios, el Dios de David, es un Dios que libera a su pueblo del sufrimiento. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Después de todo, Jesús también fue abandonado por completo, no solo por Dios, también por nosotros. Y a causa de eso, precisamente a causa de eso, podemos confiar de que nosotros mismos nunca seremos abandonados. Aún si cuando estamos en medio de ese sufrimiento sentimos que Dios nos abandonó, necesitamos estar conscientes de que no es así, porque Dios no nos abandona. Aun cuando Dios guarde silencio de tiempo en tiempo, igual Dios no nos abandona. Nunca. Nunca. Así como David lo hizo, así como Jesús lo hizo, necesitamos tener presente que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es justo y que justamente como lo prometió, jamás nos dejará ni nos desamparará. Jesús ya fue despreciado y abandonado para que nosotros no tengamos que serlo. La palabra final del día es esta, Hebreos capítulo 12. Versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dos palabras para que por favor no olviden hoy. En Jesús hemos heredado una reputación eterna que nunca puede ser empañada. Y dos, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe.